Buenas tardes, compañeros. Mi compañera Fanny y yo les vamos a explicar el sistema urinario. Los contenidos son las generalidades, la estructura del riñón, la función tubular renal, las células intersticiales, irrigación e inervación y vasos linfáticos. El sistema urinario está compuesto por dos riñones que producen la orina, dos uréteres que conducen la orina hasta un reservorio situado en la pelvis, la vejiga urinaria, que es el reservorio pélvico que almacena temporalmente la orina, y la uretra, que comunica con el exterior y sirve para evacuar el contenido vesical. Sus funciones: los riñones conservan líquido corporal y electrolitos y eliminan desechos metabólicos. Los riñones recuperan componentes esenciales y eliminan los desechos. Los riñones desempeñan un papel importante en la regulación y el mantenimiento de la composición y el volumen del líquido extracelular. También son indispensables para mantener el equilibrio ácido-base porque excretan iones hidrógeno cuando los líquidos corporales se toman demasiado ácidos o excretan bicarbonato cuando estos líquidos se tornan demasiado alcalinos. Sus características es que los riñones son órganos muy vascularizados que reciben aproximadamente el 25% del volumen minuto cardíaco. Producen la orina, que en un principio es un ultrafiltrado glomerular de la sangre, que se llama orina primaria, y luego las células renales modifican por reabsorción selectiva y secreción específica, que ya es la orina definitiva. Ok, bueno, yo les hablaré sobre la estructura del riñón. Bueno, los riñones son grandes órganos rojizos. Estos están ubicados a cada lado de la columna vertebral en el espacio retroperitoneal de la cavidad abdominal posterior. Se extienden desde la duodécima vértebra torácica hasta la tercera vértebra lumbar y el riñón derecho está ubicado apenas más abajo que el izquierdo. Bueno, cada riñón mide aproximadamente de 10 centímetros de largo a 6,5 centímetros de ancho, desde el borde cóncavo hasta el borde convexo. Bueno, su estructura. Vamos a tener que está formado por una nefrona, que son las unidades estructurales y funcionales básicas del riñón, y cada riñón, aproximadamente 1 millón de ellas, de cada nefrona tiene un glomérulo que filtra la sangre y un túbulo que devuelve las sustancias. Después vamos a tener que tenemos una corteza renal, que es la capa externa del riñón de color rojizo y granular donde se filtra la sangre. También tenemos la médula renal, que es la parte interna del riñón donde se forman las pirámides renales, que vacían la orina en los cálices. También tenemos la pelvis renal, que es una cavidad colectora ubicada en el ilio renal donde se acumula la orina que sale de las pirámides renales. También tenemos la cápsula renal, es una membrana fibrosa que rodea directamente al riñón. Las venas renales, que recogen la sangre y la transportan hacia la vena cava inferior. También tenemos el ureter, que es un conducto que transporta la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga urinaria para su almacenamiento. Y por último vamos a tener lo que son las arterias renal, que esta es la que lleva sangre rica en oxígeno y desechos hacia el riñón. Y pues aquí tenemos una imagen de la estructura del riñón con todas sus partes que anteriormente ya habíamos mencionado. Y la corteza y médula. Bueno, vamos a tener la corteza, que es la parte externa, pardo rojiza, como tenemos en la imagen donde dice médula externa, sí podemos ver que es un poquito más rojiza, y en la médula, que es la parte interna, mucho más pálida, que es la parte inferior de la imagen, donde dice médula interna y pálida. Bueno, la corteza se caracteriza por la presencia de corpúsculos renales y sus túbulos asociados. La corteza está compuesta por corpúsculos renales junto con los túbulos contorneados y los túbulos rectos de la nefrona.
También vamos a tener que la médula se caracteriza por túbulos rectos, conductos colectores y una red capilar especial de los vasos rectos. Los túbulos rectos de la nefrona y los conductos colectores continúan desde la corteza hacia la médula. Y vamos a tener lo que es el aparato de filtración del riñón. Bueno, el aparato de filtración del riñón es la nefrona, que es la unidad estructural y funcional básica del riñón. Cada nefrona está compuesta por un glomérulo, que es una red de capilar sanguíneo, y una cápsula de Bowman, que es un saco que rodea al glomérulo. Bueno, el glomérulo es un enredo de capilares sanguíneos que se encuentra dentro de una estructura llamada cápsula de Bowman. El glomérulo es el lugar donde se realiza el primer paso en la filtración de la sangre. Y la cápsula de Bowman es una estructura en forma de copa que rodea el glomérulo y su función principal es capturar el filtrado sanguíneo que proviene de los capilares glomerulares y es procesado a lo largo de la nefrona. Ahora les voy a explicar la nefrona. Esta es la unidad estructural y funcional fundamental del riñón. Ambos riñones humanos contienen alrededor de 2 millones de nefronas, que estas son las responsables de la producción de orina y son equivalente de la porción secretora de otras glándulas. Su organización general es el corpúsculo renal que constituye el inicio de la nefrona y está formado por el glomérulo, que es un ovillo de capilares compuesto por 10 a 20 asas capilares, rodeado por una estructura epitelial bilaminar llamada cápsula renal o cápsula de Bowman. Tipos de nefronas. Tenemos las nefronas subcapulares. Estas tienen sus corpúsculos renales ubicados en la parte externa de la corteza y poseen asa de Henle cortas. Las nefronas yuxtamedulares, que sus corpúsculos renales están cercanos a la base de una pirámide medular y tienen asas de Henle largas y segmentos delgados. Y las nefronas intermedias, que sus corpúsculos renales están en la región media de la corteza y sus asas de Henle son de una longitud intermedia. El aparato yuxtamedular comprende la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. La porción terminal del túbulo recto distal de la nefrona se ubica en contigüidad directa con las arteriolas aferentes y eferentes. Y estas tienen células mesangiales extraglomerulares en el polo vascular del corpúsculo renal. En este sitio, la pared del túbulo contiene células que forman la denominada mácula densa. Bueno, ahí en la imagen se ve. Y sus características es que contienen gránulos de secreción y sus núcleos son esferoidales, a diferencia del núcleo alargado típico de las células musculares lisas. Y en la imagen se ve, son esos puntitos azules que están en el túbulo contorneado distal. También el aparato yuxtaglomerular regula la presión arterial mediante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las células yuxtaglomerulares son responsables de la activación de este sistema en ciertas situaciones fisiológicas, como baja ingesta de sodio, o patológicas, como reducción del volumen de sangre, circulan por hemorragia o baja perfusión renal debido a la compresión de las arterias. Primero, la angiotensina 1 es convertida en el octapéptido activo llamado angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Después, la angiotensina 2 estimula la síntesis y la liberación de la hormona aldosterona desde la zona glomerular de la glándula suprarrenal. Y por último, la aldosterona, a su vez, actúa sobre las células principales de los túbulos conectores y los conductos colectores para incrementar la reabsorción de sodio y agua. Ahora les voy a explicar la función tubular renal. Esta, a medida que atraviesa los túbulos urinífero y colectores del riñón, el ultrafiltrado glomerular sufre cambios que comprenden en absorción activa y pasiva, así como secreción. Ciertas sustancias del ultrafiltrado se reabsorben, algunas de manera parcial, como el agua, sodio y bicarbonato, y otras por completo, como la glucosa.
Otras sustancias como la creatinina, bases y ácidos orgánicos se añaden al ultrafiltrado, que es la orina primaria, por la actividad secretora de las células tubulares. Y en consecuencia, el volumen del ultrafiltrado se reduce de modo sustancial y la orina se torna hiperosmótica. Ahora el túbulo contorneado proximal. Este es el sitio inicial y principal de reabsorción. Recibe el ultrafiltrado desde el espacio urinario de la cápsula de Bowman, donde las células cúbicas del túbulo contorneado proximal poseen las complejas especializaciones superficiales asociadas con las células que se dedican a la absorción y el transporte de líquidos. Sus características son que es un ribete en cepillo compuesto por microvellosidades rectas, bastante largas y muy juntas. Es un complejo de unión compuesto por una célula occludens angosta que aísla el espacio intercelular lateral de la luz del túbulo y una célula adherens que mantiene la adhesión entre las células vecinas. También tiene estriaciones basales que consisten en mitocondrias alargadas, concentradas en las prolongaciones basales y con orientación vertical con respecto a la superficie basal. Mm, El túbulo contorneado proximal también reabsorbe aminoácidos, monosacáridos y polipéptidos. Las microvellosidades de las células están cubiertas por un glucocáliz que contienen varias ATPasas, peptidasas y concentraciones altas en disacaridasas. Las proteínas y los péptidos grandes sufren endocitosis en el túbulo contorneado proximal. Entre las vellosidades hay invaginaciones tubulares profundas. Las proteínas del ultrafiltrado, al alcanzar la luz tubular, se unen al glucocáliz que cubre la membrana plasmática por las invaginaciones. Ahora el túbulo recto proximal. Las células del túbulo recto proximal, es decir, la rama descendente gruesa de asa de Henle, no son tan especializadas para la absorción como las del túbulo contorneado proximal. Son más bajas, están provistas de un ribete en cepillo menos desarrollado y tienen prolongaciones vasolaterales menos complejas. Las mitocondrias son más pequeñas y están distribuidas al azar en el citoplasma. Tiene menos invaginaciones apicales y vesículas endocrinas, como también una cantidad menor de lisosomas. El segmento del asa de Henle, su longitud es delgado y varía según la ubicación de la nefrona en la corteza. Las nefronas yuxtamedulares tienen las ramas más largas, mientras que las nefronas corticales tienen las más cortas. Y tenemos 4 tipos de células epiteliales de diversas nefronas. Las células tipo 1 están en las ramas delgadas descendente y ascendente de las asas de Henle, de las nefronas descendente de asa corta, y poseen gránulos escasos. Las células tipo 2 están en la rama descendente de las nefronas de asa larga y forman un epitelio más alto, y poseen orgánulos abundantes. Las células tipo 3 están en la rama delgadas descendente en la médula interna y forman un epitelio más fino y tienen menor cantidad de microvellosidades. Y las células tipo 4 están en la curvatura de las nefronas de asa larga y en toda la rama delgada ascendente. Estas forman un epitelio aplanado bajo y no tienen microvellosidades. Y en esa imagen tenemos los 4 tipos de células. Después tenemos el túbulo rectodistal, o también llamado rama gruesa de Henle, que incluye porciones medulares y corricales ubicadas en los radios medulares. Esta transporta iones desde la luz tubular hacia el intersticio. La bomba sodio-potasio es una proteína que ayuda a mover iones sodio y potasio a través de la membrana celular. Este mecanismo es crucial para reabsorber agua y regular el equilibrio de electrolitos. La bomba sodio-potasio ATPasa está en la membrana vasolar, una para cada glomérulo.
Las arteriolas aferentes dan origen a, a los capilares, que forman el glomérulo, que a su vez dan origen a una segunda red capilar, que son los capilares peritubulares. Los capilares corticales peritubulares drenan en las venas interlobulares, que a su vez drenan en las venas arcuatas, las venas interlobulares y por último la vena renal. La red vascular medular drena en las venas arcuatas, los capilares peritubulares cercanos a la superficie del riñón y los capilares de la cápsula drenan en venas estrelladas. Y en esta imagen vemos paso a paso cómo van cambiando de la arteria renal a las segmentadas y así posteriormente. Ahora su inervación. Las fibras que forman el plexo renal provienen sobre todo de la división simpática del sistema nervioso autónomo. La constricción de las arteriolas eferentes a los glomérulos reduce la velocidad de filtración y disminuye la producción de orina, y la pérdida de la inervación simpática conduce a un aumento en la producción urinaria total. Y les voy a hablar sobre el uréter, la vejiga urinaria y la uretra. La orina fluye secuencialmente hacia un cáliz menor, un cáliz mayor y la pelvis renal, y abandona cada riñón a través del uréter que la conduce hacia la vejiga urinaria, donde se almacena. Y por fin la orina se elimina a través de la uretra, que esta es epitelio de revestecimiento. Ahora tenemos el urotelio. Los cálices y la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y el segmento inicial de la uretra están tapizados por epitelio de transición. La orina fluye secuencialmente hacia un cáliz menor y un cáliz mayor y la pelvis renal abandona cada riñón a través del uréter que la conduce hacia la vejiga urinaria donde se almacena. Bueno, seguimos con lo que es vasos linfáticos. Como dato tenemos que los riñones contienen dos redes principales de vasos linfáticos. Estas redes suelen no ser visibles en cortes histológicos de rutina, pero pueden demostrarse por métodos experimentales. Bueno, los vasos linfáticos es una red que está ubicada en las regiones exteriores de la corteza y drena en vasos linfáticos mayores que hay en la cápsula. La otra red es más profunda dentro del parénquima del riñón y desemboca en los vasos linfáticos grandes en el seno renal. Existen numerosas anastomimosis entre las dos redes linfáticas. Después tenemos lo que es su composición, que está compuesto por capilares linfáticos, que son los vasos más pequeños y recogen la linfa de los tejidos. Después vamos a tener lo que son vasos linfáticos, que son más grandes y tienen válvulas para asegurar el flujo unidireccional de la linfa. Y por último tenemos lo que son conductos linfáticos, que son los vasos más grandes que determinan en las venas cercanas al corazón, como el conducto torácico, que es el más grande, que drena la linfa en la vena subclavia izquierda. Bueno, tenemos lo que son los vasos linfáticos. Tienen las siguientes características que van a ser, que son similares a las venas en estructura, pero son más grandes que los capilares sanguíneos y más pequeños que la mayoría de las venas. También tenemos que se originan en los tejidos y órganos del cuerpo, donde recogen la linfa y se filtra desde los capilares sanguíneos. Se unen entre sí para formar conductos linfáticos mayores que se desembocan en los ganglios linfáticos. La respiración y el movimiento de los músculos impulsan la linfa desde los extremos del cuerpo hacia el corazón. Y por último, de sus características, tenemos que cuando hay una infección o lesión, los vasos linfáticos se dilatan para permitir el paso de células y sustancias del sistema inmunitario. Y pues tenemos una imagen donde se ve la vena cava, lo que es la aorta, los capilares y cómo va todo el flujo sanguíneo. Y eso sería todo de nuestra parte. Espero les sirva y cualquier duda nos pueden preguntar.